dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. Día martes 15 de julio, iniciamos el capítulo 233. Aún son las 2 de la tarde en punto. Aprovecho de saludar a Pamela Ausenker. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien. ¿Y tú? Bien abrigado. Sigo abrigado, a pesar de que la temperatura frío en el estudio está bastante agradable. Sí, por suerte. Y además que es rico día, ¿o no? Porque mañana es feriado. Un martes con tinta un viernes. sabor a viernes, claro. Así Sobre es. todo la gran mayoría de los chilenos tendremos descanso en la jornada de Así mañana. Hay personas que de igual manera trabajan, pero la gran mayoría podremos descansar. Los colegios no tienen clase, lo mismo las universidades. Las universidades están sin clases toda esta semana. Nosotros Están no con tenemos vacaciones. programa, a pesar que nos encanta hacer el programa. verdad. Pero quien también tendrá descanso, esperamos, es Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Muy bien, por supuesto que vamos a descansar. Más allá que la noticia no descansa, seguramente el jueves vamos a retomar con todo lo que pasó el miércoles. ¿Cómo ha estado la jornada de hoy? Bueno, bastante intensa con este tema que quedó al descubierto en horas de noche, esta libertad que se le concedió a uno de los sicarios implicados en el asesinato de un empresario del barrio Meix. Hemos conocido durante toda esta mañana reacción por parte del Poder Judicial, también autoridades de gobierno y medidas que se han anunciado precisamente para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir en el futuro. Perfecto, nos quedamos entonces atentos a eso y más, a los titulares de las noticias más importantes del día. La PDI y la Fiscalía realizaron las primeras diligencias en la indagatoria por la liberación de Osmar Ferrer, el sicario implicado en el homicidio de un empresario en el barrio Meix. Se incautaron computadores y se tomó declaración a la jueza del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza que firmó la orden de liberación. La jueza del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, aseguró que no hubo dolo ni corrupción en el Poder Judicial. En declaraciones exclusivas con 24 horas, afirmó que la investigación está recién comenzando, pero se declara inocente. Explicó que ella decidió que ingresaran los 3 imputados a prisión preventiva e ingresó las órdenes a Gendarmería. Tras una reunión que sostuvo la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, con el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Justicia Jaime Gajardo, el Poder Judicial anunció un sumario administrativo tras la liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez. El Ministerio Público impulsa una investigación penal y se instaurará una mesa técnica para elaborar un protocolo para evitar hechos como este en el futuro. En el Juzgado de Garantía de Iquique se desarrolla la audiencia de formalización de los 5 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile imputados por narcotráfico. La Fiscalía Regional de Tarapacá adelantó que solicitarán al tribunal la prisión preventiva para los acusados, quienes intentaron trasladar ketamina desde Iquique a Santiago en un avión institucional. Amnistía Internacional denunció que las desapariciones forzadas en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad. La organización analizó la situación de 15 personas que estuvieron o están en paradero desconocido desde las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera. Que tengas buena tarde. Nos vemos el día jueves en la mañana. Nos vemos. Que estés descanse. muy bien. Chao, chao. Tema de apertura de este día martes, Pamela Ausenker. ¿Te ha pasado que cuando piensas en ahorrar o en ponerte metas financieras, sientes que vas a tener que renunciar a un montón de cosas? Me ha Dejar pasado. de viajar, darte un gustito. Como que me Mira, cuesta encontrar ese equilibrio. ¿Cierto? Y Sí. yo estuve pensando que nosotros siempre acá hablamos de hay que armar un presupuesto y hay que Planificar. definir, planificarse y todo, pero a veces es como bien difícil, ¿no es cierto? A veces es difícil poder encontrar, como tú dices, ese equilibrio entre lo que efectivamente sé que tengo que ahorrar y que ayer veíamos, ¿te acuerdas? Que las tasas de ahorro son muy, muy bajas, la cantidad de personas que ahorran, versus efectivamente a uno que le gusta darse esos gustitos. Anda a Así que, decirle a un joven que quiere ir al sudeste asiático que tiene que pensar en la jubilación. imposible. Es difícil. Es muy difícil. Pero por eso mismo traté de buscar algún artículo que nos ayudara de alguna manera a planificarnos, pero sin tener que renunciar a absolutamente todo. ¿Y sabes qué? No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. A ver, me gustó. Y fíjate que hay una frase de Morgan Housel, que es un autor bien conocido, ya bestseller, entre ellos La psicología del dinero, que me resonó mucho y que dice, mira, la riqueza es lo que no se ve, es la capacidad de decir que no sin remordimiento y también la capacidad de efectivamente poder gastar a veces sin remordimiento. Así que yo te invito a 3 tips, 3 ideas quizás para lograr tus metas financieras, pero sin dejar de disfrutar 100%. Las voy a anotar. Anota. A ver. Primera,
hacer un presupuesto del placer. ¿Ya? Muy No bien. solo presupuesto, ingresos menos gastos, no, que no se malinterprete, por favor. Gastar con intención y darse esos gustitos, porque a veces, ¿sabes lo que termina pasando? Es como cuando uno está a dieta, que cuando te dicen no puedes, al final termina diciendo ya, chao. Sí, Chao, una mejor lo pesadilla, dejo sí, y nada más. Y obvio. con el gasto y el ahorro pasa lo mismo. Si yo efectivamente no me doy ningún gustito, ¿no es cierto?, durante el mes, en, no sé, salir a comer, comprarme alguna cosita Unos que a mí me eventuales gusta. viajes a futuro. Claro, eventuales viajes, al final uno va a decir, no vale la pena. Mejor Claro. dejemos el ahorro hasta acá y voy a seguir como antes. Así que, por ejemplo, si tú ganas, no sé, $1 millón, asigna, no sé, un 5%, 50.000 pesos para gastos que tú disfrutes. O alguna comida rica o que te compras algo en algún Presupuesto del minuto. placer se llama. Así es. Ya, esa es la primera. Segundo, gamifica tus finanzas. ¿Sabes lo que A es ver, gamificar? Viene de game, Sí. de juego en inglés. Y es tratar de convertir, yo creo que esto sirve incluso para los más jóvenes, quizás también para enseñarles a nuestros niños, convertir el ahorro o incluso el pago de deudas en un juego, donde tú tengas que ir cumpliendo metas, ciertas metas, y cada vez que llegas a una meta de ahorro o una meta de pago de deuda, te puedas dar otro gustito. Mira. Así Y sea que algo tienes entretenido. algún tipo de motivación adicional. Perfecto. De nuevo, yo creo que de repente eso, más que hacerlo para uno mismo, es fácil decírselo a nuestros niños, por ejemplo. Mira, ¿sabes qué? Si tú logras ahorrar tanto, no sé, yo te pongo encima un poquito más. O de ese estilo. O yo te voy a llevar a tomar un helado, no tengo idea. Gamifica las finanzas. Gamificar las finanzas. Perfecto. Y el tercero, que yo creo que este lo hemos hablado harto, ¿ah? A ver. Ahorrar primero y gastar después. Mm. Tenemos que siempre acordarnos que el ahorro, por más que matemáticamente sabemos que el ahorro es el Sí. ingreso menos el gasto, tenemos que dar vuelta a esa ecuación. Y por lo tanto, que el gasto sea igual al ingreso menos al ahorro. Proponernos siempre una meta y apenas nos llegue el sueldo, una parte que vaya dedicada a ahorro. Pero lo más importante es eso, es tratar de pensar en que no tengo que cortar de raíz absolutamente todo, sino que me puedo dar ciertos gustitos, pero que me permitan de alguna manera planificarme a futuro y poder tener cierto nivel de ahorro. Así que, ¿qué vas a hacer tú? Me llevo el torpeo. Primero, presupuesto del placer. Segundo, gamificar las finanzas. Y tercero, ahorrar primero y gastar después. Es decir, sacar algo al inicio del mes. Exacto, o al por final chiquitito del- que sea, aunque sea muy pero chico, el hábito de poder hacerlo. Y te voy a dejar para cerrar con un dato interesante. Según una encuesta de Northwest Mutual de 2024, las personas que asignan un presupuesto para disfrutar, precisamente, tienen un 27% más de probabilidad de cumplir sus metas de ahorro a largo plazo, porque no abandonan su plan a la primera. Sí. Excelente, me gustó. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe de manera presencial en los estudios de Tele 13 Radio a don Andrés Pérez, economista jefe de Itaú. ¿Cómo está, don Andrés? Muchas gracias por venir nuevamente al programa. Hola Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, siempre un agrado conversar, tratar de aprender a entender en base a tu experiencia cómo tantas cosas que están pasando afuera nos impactan al bolsillo de los chilenos. Había un dicho muy famoso que era como si Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría, o si China estornudaba. Creo que un poco lo que estamos viviendo, lo comentábamos antes de salir al aire, estamos hablando de Trump todos los días y las eventuales repercusiones. Y precisamente, Andrés, quiero partir por lo que está pasando hoy día. Hoy día en la mañana, de hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados que lo que ocurre en Estados Unidos con los aranceles y el impacto económico sobre la actividad y sobre los ingresos fiscales en Chile, para este año es mínimo, si es que existe alguno. Todo esto en el marco, evidentemente, de los aranceles de 50% a las importaciones de cobre. Dos preguntas en una. Lo que dice Marcel, me imagino que es para poner paños fríos, para que no haya, digamos, ningún tipo de ansiedad al respecto. Y segundo, ¿cómo lo tomaron ustedes al momento de que se anuncia esto de parte del presidente estadounidense? Gracias, a ver, son varias dimensiones, pero por cierto estoy de acuerdo con la conjetura inicial de que hoy día estamos despertándonos todos los días con noticias nuevas por parte de Estados Unidos, ahora a través de posts en las redes sociales, más que a través de comunicados formales como antes nos informábamos. Bueno, en relación a la declaración del ministro esta mañana, yo creo, de esta mañana, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la economía chilena se prepara este año a crecer en torno a 2,5%. Y los ingresos fiscales se están recuperando. La verdad que los ingresos que vienen por parte de la minería han sorprendido al alza a lo largo de este año y yo creo que esa tendencia debería continuar. Yo creo que el gran perjudicado de estos aranceles al cobre en Estados Unidos van a ser principalmente los consumidores y los productores de manufactura en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos no alcanza a producir
Domésticamente, el cobre que necesitan para consumo interno van a requerir todavía importar más cobre a lo largo del tiempo. Entonces, quizás en la medida que hay una ralentización de la economía de Estados Unidos, puede ser que veamos un deterioro en la demanda del cobre, pero en el tiempo. ¿Ya? Yo creo que en el corto plazo, más que nada, vamos a ver esta incertidumbre. Va a seguir presionando los distintos activos para las economías emergentes. Para serles franco, nosotros esperábamos un arancel específico del cobre en torno al 20%. El 50% yo creo que fue una sorpresa negativa. Y la verdad es que cuesta encontrar una justificación mayor al nivel del arancel que se ha propuesto y también la manera en que se anunció, ¿cierto? O sea, no quedaba del todo claro cuál era el tipo de cobre que se iba a tener el arancel y desde cuándo. Ahora ya sabemos que, bueno, más bien sobre el cobre refinado y a partir del 1 de agosto. Andrés, al margen quizás del cobre y pensando de la cantidad de anuncios que hemos tenido desde enero a la fecha, desde que básicamente asumió Trump, que tampoco ha sido tanto tiempo, pero parece como mucho más. A mí me ha llamado mucho la atención la resiliencia de todo el ciclo global, de las economías a nivel global, que todavía no han mostrado precisamente un golpe importante de toda esta incertidumbre que se ha generado, a pesar de que los aranceles todavía no se han puesto, ¿no es cierto? No están en vigencia, pero sí ha habido muchísima incertidumbre. Y si tú ves, en general los países han seguido mostrando crecimiento. Hoy día conocimos el PIB de China y estuvo bastante positivo. Estados Unidos también está creciendo, incluso Chile. Entonces, ¿cómo podemos explicar un poco toda esta resiliencia global? Porque antes era un poco lo que decía Diego también, o sea, veíamos incertidumbre e inmediatamente esto se reflejaba de alguna manera en los crecimientos de las distintas economías. Sí. Yo creo que es un puzzle todavía. Parte de la explicación se puede deber a que quizás está la expectativa de que más allá de los aranceles que se anuncian, puede ser que eventualmente estos se bajen y que no terminemos con aranceles tan grandes como se han anunciado, ¿ya? Esa es la primera conjetura. Segundo, otra hipótesis puede venir por el lado de que, mira, quizás hoy día ¿quién está lidiando los costos de estos mayores aranceles? Y bueno, quizás nos están pasando todos los precios al consumidor. Quizás lo que son los productores, las empresas están comiendo parte del margen. Entonces quizás por ese lado debiésemos de ver un efecto sobre la actividad económica en el tiempo, ¿ya? Ahora, yo creo que toda esta incertidumbre va a tener un efecto sobre el consumo en los hogares, sobre la inversión de las empresas, pero quizás toma más tiempo de lo que estábamos acostumbrados, ¿ya? Hay que recordar que también en el contexto del Brexit, ¿ya? 2015, 2016, muchos pensábamos que era un efecto bastante más abrupto sobre la actividad económica y eso no fue tal, ¿ya? O sea, los efectos de estos tipos de choque e incertidumbre llegan, pero toma más tiempo quizás de lo que nosotros conceptualmente economistas pensamos que va a llegar de la noche a la mañana, y toman tiempo, ¿ya? Andrés Pérez, yo sé que esto lo hemos conversado, pero me gustaría reforzarlo, sobre todo para los que están escuchando, en que ¿cuál es, a nivel interno, cuál es la lógica de la política que está realizando Donald Trump? Más allá de la impulsividad que anuncia, que después lo vamos a conversar, que depende. Sí. No, en el fondo, ¿qué es lo que le está buscando? Porque no es tan lineal y no pareciera que subir aranceles necesariamente va a influir positivamente en la economía, porque lo hemos hablado hartas veces y se ha señalado que productores internos van a ser perjudicados precisamente producto de estas medidas. A ver si podemos explicar a quienes están escuchando y a nosotros cuál es la lógica de lo que está tratando de hacer Trump y si esto tiene alguna consecuencia tan directa como algunos creen. Bueno, a ver, el presidente Trump hizo campaña con un objetivo de tratar de, bueno, fortalecer Estados Unidos nuevamente, Make America Great Again, ¿ya? Entonces, eso tiene uno de sus, como los pilares, justamente revitalizar la industria manufacturera en Estados Unidos. Y para ello, él cree que es necesario elevar ciertas barreras al comercio a través de aranceles para proteger a la industria local, con la expectativa, la visión que él tiene de que hay otras economías en el mundo que se estarían aprovechando de Estados Unidos de distintas maneras. Entonces, él a través de estos mayores aranceles buscaría beneficiar a los productores de Estados Unidos y con ello deberíamos ver, al menos en su cabeza, ¿cierto? En su manera de pensar, su manera de ver el mundo, un mayor esfuerzo de una recuperación del empleo manufacturero en Estados Unidos, algo que la verdad que todavía no se ve. Por eso, ¿ya? Tú dices en su cabeza, ¿es Correcto. tan así?
El tiempo lo dirá finalmente, pero... O sea, yo creo que la evidencia empírica, la experiencia acumulada durante décadas ha demostrado los importantes beneficios que genera justamente abrirse al libre comercio, y creo que Chile es justamente una de las economías que más se ha beneficiado de aquello. De hecho, uno hace pensar qué sería de la economía chilena si es que no estaríamos tan abiertos al mundo y que podríamos exportar todo lo que exportamos al resto del mundo. Entonces yo creo que todavía yo creo que un experimento que contraviene décadas de experiencia, así que todavía vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, ¿ya? Por eso yo creo que van a llegar efectos donde que el mayor perjudicado, ¿cierto?, debiese ser Estados Unidos en el tiempo, quizá el consumidor. Andrés, yo voy a ser un poquito abogado del diablo ahí, ¿ya? Porque una cosa es mediano a largo plazo y todo lo que la teoría económica nos dice, que de todas maneras también contrasta un poco con lo que ha pasado en las últimas crisis, ¿no es cierto? Pero más que eso, otra cosa bien distinta es el corto plazo. Y la realidad es que en el corto plazo pone los aranceles y empieza a recaudar más. Podemos discutir quién se lleva parte de esa carga, ¿no es cierto?, que se recauda, pero la realidad es que Estados Unidos va a recaudar más en un momento además en que se pasó una reforma fiscal importante que implica bajas de impuestos, por ejemplo, para empresas, etcétera. Entonces, ¿no será quizás que Trump no está tan equivocado, de nuevo, soy abogado del diablo acá, Trump está tan equivocado y que simplemente está mirando mucho más el corto plazo de acá a fin de año, el próximo año, y después veremos qué hacemos con el resto, o quizás después, incluso este mayor crecimiento que se puede generar por parte de las empresas en el corto plazo por esta baja de impuestos, pueda llegar a compensar de alguna manera todas estas medidas que está tomando? Mira, me alegro que hayas destacado este punto, porque yo creo que no... Era otro punto que quería mencionar en tu pregunta inicial, de por qué quizás no estamos viendo un impacto tan fuerte sobre la actividad económica en Estados Unidos. Yo creo que justamente quizás los efectos negativos que hay sobre la actividad económica y sobre mayores precios que hay en Estados Unidos se deshacen justamente por el importante impulso fiscal adicional que viene de esta reforma tributaria en Estados Unidos, ¿ya? Ahora, me cuesta pensar que ante la incertidumbre que hay por parte de importadores en Estados Unidos que no saben bien los precios que van a tener que colocar a público, que eso no vaya a tener un efecto sobre los planes de inversión, sobre las decisiones de consumo de los hogares. Entonces yo creo que solamente hay que darle tiempo para que estos efectos se empiecen a notar. Y por cierto, los aranceles es solamente una parte de la agenda, ¿cierto? Ahora sabemos que todos los días hay un nuevo ataque sobre la independencia del Banco Central en Estados Unidos que empieza a generar otros efectos nocivos también sobre la actividad económica, sobre las decisiones que tienen los hogares, las empresas. Así que yo creo que no es un panorama muy favorable, pongámoslo de esa manera. Estamos conversando con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, de las noticias internacionales y el impacto que tienen en nuestro país. Hablamos mucho de lo que es Estados Unidos en sí mismo, lo que es su guerra comercial con China, que evidentemente le pega a todo el planeta, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a otro gigante que ha tenido declaraciones cruzadas con Estados Unidos, que es Brasil, que está bastante más cerca, donde de alguna manera Donald Trump acusa y señala que lo va a castigar con 50% de aranceles a las importaciones, y Lula le responde: nosotros vamos a hacer lo mismo. Primero, bajo tu visión, ¿Brasil está en condiciones de pelearle mano a mano a Estados Unidos en ese tipo de dinámica? Y segundo, ¿esto podría influir en Chile o afectar a Chile? A ver, yo voy por la segunda parte primero. Yo creo que la visión inicial que teníamos gran parte de los economistas tras los aranceles del 2 de abril, ¿cierto?, el Día de la Liberación de Estados Unidos, vimos que los aranceles estaban concentrados principalmente en Asia emergente. Y la concepción era que, mira, América Latina había salido bien parada, ¿cierto?, con un arancel fijo del 10% y por ciertas excepciones en México. Y ahora este arancel de un 50% sobre Brasil es el mayor que se ha anunciado desde el proceso de renegociaciones, y hace cuestionar esta hipótesis de que quizás América Latina iba a salir mejor parada de esta guerra arancelaria. Por cierto, estamos todavía a la espera de lo que pueda ocurrir con Chile y otras economías, pero da para pensar que quizás el 10% que tenemos hoy día, que por cierto es injustificado, considerando que tenemos un TLC, un tratado, da para pensar que quizás ese 10% va a ser un poco mayor, ¿ya? Ahora, en relación al comercio, Brasil es una economía relativamente cerrada, ¿ya? Que tiene importantes aranceles, tiene importantes barreras al flujo de comercio. Entonces, bueno, quizá el 50% se podría justificar por ese lado, pero tras ver el post en la red social del presidente Trump, da más bien la sensación de que esto tiene un fin político
Y bueno, vamos a ver, hay que recordar que en Brasil hay elecciones en octubre del próximo año, así que bueno, un pelo más en la sopa, digamos ahí. Andrés, el hecho de que Chile sea una economía totalmente abierta también hace que no solamente nos impacte los aranceles que nos pueda poner a nosotros, sino que todos los precios relativos de alguna manera se van moviendo. Y al final Chile compite en exportaciones, no sé, de salmón, Chile compite en exportaciones, por supuesto, vitivinícolas, en un montón de productos que quizá incluso se puede haber beneficiado de parte de estos aranceles altos a otros países. Me refiero, por ejemplo, incluso a Brasil, ¿no es cierto? Donde compiten algunos commodities con nosotros, compiten en el mundo vitivinícola. Entonces, en esa dimensión, al margen de que cuando obviamente se hace más feo el vecindario, obviamente que Chile pierde valor también, pero en términos relativos, ¿no ves tú que quizás Chile podría salir incluso, bueno, no tan perjudicado o algo beneficiado? Bueno, o sea, a ver, Chile van a haber muchos efectos acá en equilibrio general que son difíciles de modelar o pensar, y además con toda la incertidumbre que hay, pero un efecto directo que deberíamos ver en el tiempo acá es que justamente bienes que antes se exportaban desde China a Estados Unidos, y ahora con este mayor arancel, es muy probable que terminen buscando otros destinos tales como Chile, que también es una economía abierta, como mencionaba. Entonces, es muy probable que seamos beneficiados por parte de la importación de otros bienes que sean más baratos. Ese es un efecto. Pero claro, desde el punto de vista de nuestras exportaciones, yo creo que podríamos eventualmente salir beneficiados buscando y forzarnos a ser incluso más competitivos en buscar nuevos destinos, nuevos mercados. Pero por cierto hay que recordar que esos procesos toman tiempo, ¿ya? Y Estados Unidos sí es nuestro segundo mayor socio comercial. Entonces no es tan fácil de la noche a la mañana expandirnos a nuevos destinos, pero yo creo que esto es un nuevo incentivo para hacerlo. En esa línea, y aquí quiero, Andrés, salir de lo político, que es sumamente difícil, está súper mezclado todo, pero quiero transmitírtelo a través de la mirada de los economistas, cómo lo ve la banca, cómo lo ven los economistas, porque voy a volver a lo de Brasil. Evidentemente todo está muy preocupado de que nuestro presidente no vaya a ofender o públicamente no vaya a hacer algo para que Trump tenga alguna otra declaración impulsiva o alguna medida. Bueno, resulta que ha estado sobre la mesa la cumbre que viene el 21 de julio, donde viene Uruguay, viene España y viene Brasil. Y muchos ponen sobre la mesa que tal vez puede ser un gustito algo caro en lo económico y que puede molestar al presidente Trump. Desde lo técnico, y aquí quiero pensar en el lado positivo, eventuales alianzas económicas o lo que se podría sacar partido en una reunión económica con España, Uruguay y Brasil en estos tiempos versus el enojo del presidente norteamericano y sus eventuales medidas. Mira, yo creo que hay mucha incertidumbre sobre los fundamentos que determinan el actuar del presidente en Estados Unidos. Entonces, partiendo de esa base, es difícil analizar las consecuencias de una reunión que se realizar acá. Pero claro, al ser los huéspedes de esta reunión, por cierto, uno se expone a ciertos riesgos. Entonces quizás no es el momento, pero bueno, eso lo determina más bien el mismo presidente. Y eso desde los economistas están muy atentos a cualquier señal que pueda generar algún efecto, considerando el contexto que estamos viviendo con el presidente estadounidense, ¿no? A ver, yo creo que, de nuevo, pocos pensábamos que se iba a llevar un arancel de Brasil a un 50%. ¿Ya? Entonces, de un 10 a un 50%. Así que claro, yo creo que da para pensar que quizás acá el arancel de un 10 quizás sea un poco mayor, también quizás impulsado por las distintas decisiones que se han tomado recientemente. Andrés, volviendo quizás antes decías que había muchas cosas que eran un puzzle, que todavía falta por determinar y todo. Y a mí una de las cosas que me llaman la atención son los mercados financieros, porque estamos en todo este mundo totalmente patas para arriba, muy revuelto, con mucha incertidumbre. Pero si tú ves los mercados, quizás algunos con excepción, pero en general Estados Unidos sigue marcando nuevos máximos históricos, la bolsa de Chile sigue marcando nuevos máximos históricos, el Bitcoin también tocó máximos históricos. En general los mercados financieros, con la excepción quizás del dólar norteamericano per se, le ha ido bastante bien. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Será que el mercado no le cree tanto, que es una de las teorías que hay, ¿no es cierto? Esto de taco, de que Trump al final se va a echar para atrás, o será que el impacto que se está previendo no es tan alto, o será que todavía no se ha incorporado? ¿Qué visión tienes tú? Yo creo que una combinación al menos de esas tres visiones, ¿cierto? A mí también me llama poderosamente la atención que con el nivel de incertidumbre que hay, que los precios de activos estén descontando estos niveles de ganancias hacia adelante, ¿ya? Ahora también puede ser, otra alternativa es que, bueno, quizás veamos otra revolución importante en términos de productividad, ¿cierto? Que después determine
mayores tasas de crecimiento en los ingresos de las empresas. También puede ser que, mira, en Europa, por ejemplo, se espera que haya una importante alza en el gasto en defensa, que por cierto es positivo para la actividad económica, pero no en la guerra no lo son, pero el gasto en defensa sí lo es. Entonces yo creo que quizás eso también lo está impulsando, pero llama poderosamente la atención los niveles a los cuales se están transando las distintas bolsas, considerando la incertidumbre, el ruido que hay. ¿Y qué expectativas en base a eso tienen en Itaú hacia adelante? Mira, yo te puedo hablar por el punto de vista de las tasas. Ya nosotros creemos que en Estados Unidos la expectativa de que la economía en Estados Unidos iba a tener una desaceleración más abrupta, eso se ha postergado. La verdad que el mercado del trabajo está bastante bien, la creación de empleo también. Entonces eso va a ser más difícil de que la inflación ceda al tiempo en que todavía no está del todo claro cuál es el impacto y la oportunidad en el cual estos aranceles deberían empezar a pegar en la inflación. Entonces, bueno, la Reserva Federal tendría dificultades para bajar tasas antes de diciembre y después el próximo año podrían bajar otras 2 veces más, pero todavía con un escenario donde la actividad económica siga bastante bien y la inflación todavía alta. Sí, con harto movimiento y estado entretenido, harto tema que hablar. Para cerrar, Andrés Pérez, agradecerte que hayas venido, no lo puedo dejar pasar. También tratar de mirar lo que se viene a nivel interno, porque tenemos la discusión política, se están definiendo los equipos, qué van a hacer, va a venir una primera vuelta, quién va a pasar a la segunda vuelta. Me imagino que desde la banca, desde los mercados, aún sigue todo muy líquido a la espera de que se vayan definiendo ciertos puntos porque en años de elecciones me imagino que están todos muy atentos a lo que vaya a pasar en el país. Sí, bueno, evidentemente hay un foco, mucha atención en las políticas relacionadas al crecimiento, qué se puede hacer para revitalizar la inversión, el mercado del trabajo, que la verdad ha estado bastante débil por un buen tiempo. Entonces yo creo que el foco está principalmente ahí. Recordar que también, bueno, tenemos elecciones acá en noviembre y después una segunda vuelta en diciembre, pero también tenemos elecciones en Perú, Colombia y Brasil el próximo año. Entonces muchos están mirando a Chile como un indicador líder de lo que puede pasar el próximo año a lo largo de la región. Excelente. Gran conversación como siempre, don Andrés Pérez, economista jefe de Itaú. Muchas gracias por haber estado en el Fin del Dinero. Gracias, Muchas Andrés. Gracias, un gusto. Gracias, Andrés. Gracias. ¿Un buen consejo hasta ahora, Pamela? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Quédese en Tele 13 Radio, ya viene lo que marca la tarde con don Agustín Lizana. Nosotros no nos encontramos mañana, nos encontramos el jueves. El jueves. Un abrazo, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas, por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.